Ok, vamos a iniciar. Se me olvida poner la grabación. Bien, el día de hoy vamos a platicar acerca de la vía auditiva. Ya quedamos que esta vía auditiva se inicia en el órgano de corte, ¿ok? En el caracol, ubicado en el oído interno. Y también platicamos, ¿sí?, que dependiendo si el estímulo auditivo se capta en la base o en el vértice del caracol, yo capto diferentes frecuencias. Entonces, esta fotografía es importante que se las aprendan, porque aquí veo la base y dice frecuencias altas. ¿Ok? Frecuencias media. Y en el vértice, frecuencias bajas, que es lo mismo a agudo grave. ¿Ok? Y quedamos que el órgano de Corti es, pues ahí están las células receptoras de la audición, y que dependiendo de el tipo de estímulo, voy a estimular alguna parte de ese órgano que está en todo el trayecto del conducto coclear. ¿Ok? Entonces ven aquí frecuencias, vean aquí muy altas, ¿sí?, y aquí bajas. ¿Ok? Aquí tengo mi órgano de corte y las células ciliadas, que son las que tenemos que cuidar de sonidos altos. Y veo las neuronas, la primera neurona que tiene su cuerpo en el ganglio espiral o de corte o coclear, que quedamos está en el espesor del modiolo. Y también vimos que por el nervio octavo, ¿sí?, cosa que no manejamos en nervios craneales, pero se debería manejar, hay neuronas eferentes. ¿Ok? Nada más que no van a músculos, ni van a vísceras. ¿Sí? Son neuronas que provienen generalmente de la formación reticular. Entonces, aquí le llaman eferentes. Sí, pero eferentes siempre decimos motor. Realmente no son motoras. Son neuronas que vienen de una estructura central y se dirigen al receptor para hiperpolarizarlo. ¿Ok? Impedir que mande estímulos. Entonces, bajo ese concepto, pues vamos a manejar fibras eferentes. Pero si yo veo eferente somática general, eferente visceral general y eferente visceral especial, pues no corresponde a ninguna de ellas. ¿Quedó claro? Bien. Conozcan la estría vascular. Aquí se ve muy bien. En la cara lateral del conducto coclear. Esto es el conducto coclear. Y en esta estría vascular es donde se filtra la sangre para producir la endolinfa. ¿Ok? Entonces, en toda la pared lateral del conducto coclear que va dando vueltas hasta el helicotrema, tengo esta estría vascular. Y ahí se produce esa endolinfa. Vean aquí una membrana delgada de células, que es la membrana de Reisner. Y aquí abajo, la membrana basilar. Sobre ella es donde está ubicada este órgano de corte, sumamente complejo. Su membrana tectoria, arriba, insertada en la lámina de los contornos, que forma parte del modiolo.
Y vean cómo las fibras entran perfectamente bien por aquí, por la lámina espiral, y se distribuyen, ¿sí?, en todas las hileras, 3 externas, 1 interna, y en cada una de estas células receptoras, para captar su información y enviarla por el octavo. Y lo mismo, entran fibras eferentes, inhibidoras, para bloquear las células que sean necesarias. De la misma manera, están viendo ustedes aquí ramas de la arteria auditiva interna. En este caso es una rama que se llama espiral. La arteria auditiva interna va a dar diferentes ramas: al sáculo, al utrículo, a los conductos semicirculares, al órgano de Corti, y entonces esas ramas tienen diferentes nombres, dependiendo de a dónde van. Y todas son ramas de la arteria auditiva o laberíntica. Bien, observen muy bien las hileras de células ciliadas y las neuronas que salen, que son de diferentes tipos, dependiendo de cómo es que tienen su contacto sináptico con la célula ciliada. ¿Ok? Y entonces tenemos de diferentes tipos. Células, primeras neuronas de diferentes tipos. ¿Ok? Tipo 1, tipo 2. Esto ya es estudio de fisiólogos. Ellos son los que realmente aplican estos conocimientos. Bien, quiero que vean este esquema y se lo aprendan. Receptor, aparato vestibular. Primera neurona, véanla, llega a los núcleos cocleares. Ahí tengo mi primera neurona. ¿Ok? Que forman la rama coclear del nervio octavo. La división coclear del nervio octavo. Neuronas aferentes somáticas especiales, esteroceptivas, que van a terminar ya sean en el núcleo coclear dorsal o en el núcleo coclear ventral. De estos núcleos salen fibras que se cruzan al lado contrario. Se cruzan siempre. La segunda neurona siempre se cruza al lado contrario. Y al cruzarse, pues me forma, en este caso, vean, la estría acústica ventral o cuerpo trapezoide. O cuerpo trapezoide. Entonces, ¿qué es el cuerpo trapezoide? Son axones de la segunda neurona que salen de los núcleos cocleares y se van al otro lado. ¿Ok? Llegando al otro lado, inmediatamente ascienden muchos de ellos y forman el lemnisco lateral. Lemnisco lateral. Y asciende. Y todas las neuronas, hace muchos años no se tenía este conocimiento y se decía que esta neurona iba al cuerpo geniculado medial. En la actualidad sabemos que el 100%, 90 y tantos por ciento, termina en el colículo inferior. ¿De quién? De la lámina cuadrigémina o tectum mesencefálico. Entonces, la segunda neurona, la aprendemos, va de los núcleos cocleares a el colículo inferior del tectum. Y forma dos estructuras importantes que son el cuerpo trapezoide y el lemnisco lateral. Vamos a ver que si yo tengo un núcleo coclear ventral y uno dorsal, hay un gran espacio. Entonces, las fibras que salen de esos núcleos, unas salen en la región anterior entre bulbo y puente, otras salen en la región media y otras salen en el piso del cuarto ventrículo. ¿Ok? Y entonces en muchos libros ustedes encuentran
estría acústica ventral o cuerpo trapezoide, estría acústica intermedia, en la parte media de la región de bulbo y puente, porque los núcleos cocleares están entre bulbo y puente, y el otro es la estría acústica posterior, que en sus inicios se les llamó barbas del cálamus, y es lo que se ve en el piso del cuarto ventrículo, unas estrías, fibras, que dividen el piso en una región pontina y en una región vulvar, ¿ok? Y entonces, si yo estoy viendo aquí el piso, realmente lo que estaría viendo es la estría acústica posterior. Ahorita la vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, toda fibra que salga de los núcleos cocleares puede formar la estría acústica anterior o cuerpo trapezoide, la estría acústica intermedia en la parte media y la estría acústica posterior o barbas del cálamus en el piso del cuarto ventrículo. Estas fibras ascienden, se unen y forman el menisco lateral y termina en el cuerpo geniculado inferior. Perdón, en el colículo inferior. Colículo inferior. La tercera neurona de la vía va del colículo inferior al cuerpo geniculado medial. Aquí lo ven, cuerpo geniculado medial. Entonces yo puedo llamarle neurona colículo geniculada. ¿Sí? ¿Ok? Generalmente viajan por algo que se llama brazo, ¿sí?, del colículo inferior y termina en el cuerpo geniculado medial. Entonces, aquí estoy estableciendo, vean, primera sinapsis, segunda sinapsis, tercera sinapsis. Y de aquí salen neuronas genículo corticales que forman la radiación auditiva. Esta es la radiación auditiva que va a terminar en el lóbulo temporal en el área 41. Todo esto, toda esta corteza del lóbulo temporal es el área 41. ¿Ok? Abajo estará el área 42 y luego tendré el área 22. ¿Sí? Y todas estas se relacionan con la captación, la interpretación, la percepción de los estímulos auditivos. Entonces, esa es su vía auditiva. ¿Ok? Y les vuelvo a insistir, a veces, porque yo no soy el que hago el examen, a veces les pueden preguntar, ¿dónde ocurre la segunda sinapsis de la vía auditiva? Ah, pues ya sé que es en el colículo inferior. Pero si no viene colículo inferior, pues entonces están siguiendo el esquema de 3 neuronas. Y entonces termina en el cuerpo geniculado medial. Claro, es falso. Pero si estamos en el examen en la computadora, pues esa es la respuesta. Si no hay otra. ¿Quedó claro? Porque depende, pues, de quién va a hacer las preguntas. Y si no, pues lo checamos. Esta vía mínimo es de 4 neuronas. Vamos a ver ahorita que es polisináptica. Bien. Entonces, esta imagen la veíamos ayer. Órgano de Corti, núcleos cocleares dorsal y ventral. ¿Por qué la pongo? Para que vean esto. ¿Qué sale del núcleo coclear ventral? Las fibras que cruzan y forman el cuerpo trapezoide. Ahora, en la región donde las fibras ascienden, allí está el núcleo del cuerpo trapezoide. ¿Ok? Ya, tengo un cuerpo trapezoide, pero hay un núcleo del cuerpo trapezoide. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de estas neuronas terminan ahí, no se van hasta el colículo inferior y terminan, aquí ven la flecha, ¿sí? Observen esta neurona que está en medio, se cruza y termina aquí, su punta es que está terminando en el cuerpo trapezoide.
¿Ok? Y las neuronas que están aquí, pues estas son las que forman el núcleo del cuerpo trapezoide. ¿Qué hacen estas neuronas? Tienen dos opciones. O se van al colículo inferior o se van al núcleo del menisco lateral. Observen, hay un núcleo del menisco lateral. Y entonces muchas de estas neuronas del cuerpo trapezoide terminan acá. Y entonces las neuronas que salen de aquí veo una, la sigo, ¿sí? Pues va a terminar en el colículo inferior. Pero vean, algunas se siguen hasta el cuerpo geniculado medial. Entonces la vía ya se complicó. Primera neurona desde el receptor a núcleos cocleares. Segunda neurona al cuerpo trapezoide. A veces es al del mismo lado, ipsilateral, y a veces al contralateral. Y luego, ¿qué hago? Otra neurona al colículo, al núcleo del lemnisco lateral. Y del lemnisco lateral, una al colículo inferior. Y de ahí, una al cuerpo geniculado. Y luego a corteza. Entonces, la vía es polisináptica. ¿Quedó claro? En realidad, las vías auditivas son polisinápticas. Y vean lo interesante. Cuando yo mando la información al complejo olivar superior, ya sea a la oliva superior o al núcleo del cuerpo trapezoide, la puede mandar al otro núcleo, del lado contrario. Si la mando al núcleo del lemnisco lateral, tengo neuronas que se cruzan al otro lemnisco lateral. Si la mando al colículo inferior, tengo neuronas que mandan al otro colículo inferior. Esto es interesante, ¿por qué? Porque si yo lesiono el menisco lateral en cualquier región de su trayecto, generalmente no tengo sordera. No hay pérdida de la información auditiva. Porque es una escalera al fin de cuentas. Cruzo, 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 cruzo. Entonces, si yo tengo una lesión aquí, una lesión aquí, una lesión aquí, pues tengo manera de que la información de ambos oídos llegue a ambas áreas 41. Entonces, los problemas auditivos son muy raros a nivel central. Generalmente todos se van hacia el órgano de corte. ¿Ok? Hacia el receptor. Ahí es donde tengo los problemas. Generalmente en el trayecto nunca voy a perder la audición porque se lesione en alguna parte, ya que es una vía que se cruza ampliamente. Obsérvenla aquí. Esa es la vía auditiva. Esto es una fotografía probablemente del Jaimes. Vean el receptor, células ciliadas. La primera neurona que tiene su cuerpo en el ganglio espiral y que va a terminar al núcleo coclear. Bien, aquí termina en el núcleo coclear ventral. Y aquí en el núcleo coclear ventral y dorsal. Luego veo que estos núcleos, ambos, dan origen a neuronas que forman el cuerpo trapezoide. O sea, las que se cruzan al otro lado. Cuerpo trapezoide. ¿Y a dónde van? Al complejo olivar superior o al núcleo, vean, ventral del menisco lateral. ¿Y de ahí a dónde me voy? Al colículo inferior. Salen neuronas de aquí al cuerpo geniculado medial. ¿A dónde voy? A la corteza auditiva primaria. Y de ahí a la corteza auditiva secundaria o área 42. Y entonces van viendo aquí los diferentes nombres que va recibiendo cada una de las neuronas, por si tienen ustedes dudas. ¿De acuerdo? Aquí fascículo arcuato, pues no son más que las fibras arciformes. ¿Se acuerdan que van de un área a otra área contigua? ¿Sí? O
fibras intracorticales que no salen de la corteza y paso de la 41 a la 42. O salgo de la 41, voy a la sustancia blanca y llego a la 42. Esas son las fibras arciformes o fascículo arcuado. En este caso. Bien. Si ustedes observan este esquema, esto es el nervio coclear, rama coclear del nervio octavo. Y está llegando hacia los núcleos cocleares dorsal y ventral. Aquí dice núcleo coclear dorsal y ventral. Y vean que las fibras que vienen del caracol, de la base, de la parte media o de la parte superior, cada una va terminando en diferentes regiones de estos núcleos que reciben diferentes frecuencias. ¿Ok? 1000 Hz, 2000, 4000, 8000. Entonces, hay una distribución de fibras, se llaman fonotópicas. Cada neurona, dependiendo de qué parte del caracol viene, tiene que terminar en una región específica de los núcleos cocleares. ¿Ok? Observen los cruzamientos que se originan del núcleo coclear ventral o dorsal y vean cómo llego a el complejo olivar superior de un lado o me voy al complejo superior del otro lado. Y de este lado también. Y entonces esas fibras que cruzan forman lo que se llama el cuerpo trapezoide. Por supuesto, aparte de hacer relevo en el complejo olivar superior, en el núcleo del menisco lateral, estas neuronas se van a la formación reticular de tallo cerebral. Y ayer decíamos, ¿por qué voy a la formación reticular? Porque tengo que informarle. Todas las vías ascendentes, sean sensitivas o sensoriales, siempre dan colaterales a la formación reticular. Esa es una regla. Todas. Entonces yo le mando la información a formación reticular y formación reticular dice, ¿sabes qué? Tú no pasas. ¿Sí? Tu frecuencia que tú traes no pasa. Y entonces los sonidos que están a nuestro alrededor se bloquean. ¿Ok? Y entonces nos preguntas, ¿tú ya escuchaste eso? No, porque estaba poniendo atención a esto. Y entonces mi formación reticular deja pasar X estímulos auditivos y bloquea a los demás. Es capaz de hacer una limpieza perfecta de sonidos. Y a eso se le llama atención. Atención, por lo menos atención auditiva. ¿Ok? Bien. Esto es casi lo mismo, no hay problema, es la misma vía, nada más viendo la para que vean ustedes que el colículo inferior realmente es un complejo nuclear. El portafolio. Vamos a usar el portafolio en el tercero, no sé dónde está. Ustedes están viendo aquí, ¿sí? Que el colículo inferior, vean, núcleo pericentral, núcleo central, núcleo externo. Entonces, la diapositiva es para recordarles que muchas veces a lo que le llamamos núcleo X es un complejo nuclear, ¿ok? Así como el oculomotor, que pues va a inervar una serie de músculos y entonces tengo acúmulos neuronales aquí, acúmulos neuronales allá,
y cada uno de sus acúmulos inerva a X músculo. ¿De acuerdo? Bien. Otro aspecto que debemos recordar de la vía auditiva es cuando yo mando un estímulo a los núcleos, a los núcleos cocleares dorsal y ventral, tengo neuronas que están captando un estímulo y pasan directamente a núcleos motores, ¿sí? Ya sea vía formación reticular, aquí está la formación reticular, o directos. Y a los núcleos a los que voy a llegar son a dos. Vean, el núcleo motor del quinto y el núcleo motor del 7. O sea, el núcleo del facial y el núcleo del trigémino. ¿Por qué? Porque si yo le mando la información de este sonido intenso, automáticamente estos núcleos hacen que se contraiga en forma refleja el músculo tensor del tímpano y el músculo tensor del estribo. Tímpano primario, tímpano secundario. Y entonces tensan por un lado la membrana timpánica y por el otro lado la ventana oval. Y entonces los sonidos intensos ya no pueden hacer que las membranas vibren, las ponen tensas y entonces el estímulo disminuye. ¿Ok? Entonces sucede que los abuelos les tocó la mesa de la boda, ¿verdad? De la fiesta de boda, que está pegada a las bocinas. Imagínense, todo el tiempo las bocinas están vibrando y todo el tiempo que están sentados, esos dos músculos deben estar en estado de contracción. Al final terminan tensos, irritados, molestos, con cefalea, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un estímulo constante auditivo que está activando, contrayendo a estos dos músculos en forma refleja a través del estímulo del núcleo motor del 7 y motor del 5. ¿Ok? Entonces, es un aspecto importante que debemos recordar. ¿Alguna pregunta? Aquí vemos otra reacción importante que ya después vamos a ver, que también interviene a nivel de los nervios oculomotores. Vean aquí el núcleo del facial, ¿sí? Y entonces se establecen toda una serie de reflejos, ¿verdad?, cefálicos por estímulos de tipo auditivos. ¿Ok? Bien. La vía auditiva entonces es compleja, pero para fines de clase vamos a manejarla como una vía de 4 neuronas. ¿Ok? Cuando sean audiólogos y todo, van a ver que tiene infinidad de detalles esas vías y son sumamente complejas. ¿Con qué nos debemos quedar? Primero, cualquier problema auditivo generalmente es un problema de, en principio, del aparato coclear. ¿Ok? Claro, puede haber problemas centrales que afecten las vías auditivas, ¿sí? ¿Cuándo voy a tener más problemas auditivos? Cuando se afecta corteza, más que en el trayecto de las neuronas.
cuando tenemos afectadas, por ejemplo, la vía primaria, la vía secundaria, el área secundaria, perdón, el área primaria, o las áreas asociadas a el lenguaje sensorial, que son la 22 y el área de Wernicke. ¿Ok? Ustedes captan un sonido, están en la Alameda, están en Teotihuacán, ¿verdad? Y vamos caminando y alguien pasa platicando. Y lo primero que decimos, oye, mira, ahí van unos japoneses, o ahí van unas personas chinas, oye, ahí van unos canadienses, si saben mucho inglés, o mira, vienen unos británicos o ingleses, o de Estados Unidos. Ah, quiere decir que ustedes conocen perfectamente las diferencias en la forma que hablan estas tres personas el mismo lenguaje, ingleses, canadienses o de Estados Unidos. Y así, ¿ok? Entonces, ¿qué están utilizando ahí? Las áreas 22, el área de Wernicke, ¿cierto? Primero recibieron los sonidos en la 21, la pasaron a la 22. La 22 dijo, oye, sí sé inglés, o sí sé francés, o sí sé X, y entonces distingo ciertos lenguajes. ¿Qué dicen? ¿A quién sabe? Porque yo he escuchado, pero no sé japonés, ¿sí? Pero tienen, ¿sí? Ellos son japoneses, por la forma en que hablan, ¿ok? Pero eso es interpretación del lenguaje. Bien, vamos a platicar acerca de la vía vestibular. Y no vamos a hablar de vía vestibular aquí, sino vamos a hablar de sistema vestibular. ¿Ok? Fíjense, sistema vestibular. ¿Qué es el sistema vestibular? Bueno, pues es toda la información que proviene de sáculo, utrículo y los conductos semicirculares. Sáculo, utrículo y conductos semicirculares. ¿De acuerdo? ¿De dónde? De las máculas y de las crestas. Mácula, cresta. Ya habíamos platicado de ellos. ¿Qué me aprendo? Que estos receptores están formados por células de soporte sustentadoras, las células receptoras ciliadas, ¿verdad? Y toda una estructura, ¿verdad? Que conlleva, ¿sí? Generalmente matrices gelatinosas de X forma, y otro elemento en las máculas es la presencia de otoconias. ¿Ok? Eso es lo característico de las máculas. Ya desde el inicio del curso hemos hablado, desde las primeras clases, que las máculas captan sentido de gravedad y movimiento y aceleración lineal. Y las crestas, movimiento y aceleración angular. Y que eso la gente normal le llama equilibrio. El sentido del equilibrio. Y ya quedamos que el equilibrio es una actividad motora que es generada principalmente por el cerebelo, por el arquicerebelo, en base a los estímulos que les manda este aparato vestibular. Ellos no mandan equilibrio, mandan esas informaciones que nos sirven o que le sirven al cerebelo para que él mantenga un equilibrio al estar de pie, al estar corriendo entre las personas, librando obstáculos y no nos caemos. ¿Ok? O en actividades más complejas. Doctor, ¿puede repetir lo de qué captaban las máculas, por favor? Que las máculas son los receptores que captan sentido de gravedad y movimiento y aceleración lineal, hacia adelante, hacia atrás. ¿Ok? Las crestas es angular, rotacional, pues.
¿Sí? Muevo la cabeza para cualquier lado. Ah, esas son crestas. Bien. Entonces, es en estos receptores donde se inicia el sistema vestibular. ¿Y por qué se llama vestibular? Porque ambos receptores van a enviar la información a los núcleos vestibulares. A 4 núcleos vestibulares: superior, inferior, medial, lateral. Superior, inferior, medial, lateral. ¿Ok? Ese es el sitio donde se reciben los estímulos vestibulares. Hablamos de la vía del equilibrio o de la vía vestibular. ¿Ok? Quedamos que esta vía que va hacia el arquicerebelo para que él controle el equilibrio. Y entonces lo vimos cuando manejamos cerebelo. Tengo neuronas, primera neurona que tiene su cuerpo en el ganglio vestibular o de Scarpa y que va a terminar a los núcleos vestibulares. ¿Ok? Tengo neuronas que salen de los núcleos vestibulares y van hacia el núcleo fastigiado. Segunda neurona. Y tengo neuronas que van del núcleo fastigiado hacia la corteza del nódulo o de los flóculos. Este es un flóculo. Entonces tengo neuronas que van acá o neuronas que se dirigen a el nódulo en el Venus. Entonces la vía vestibular es de 3 neuronas. Primera, rama vestibular del octavo. Segunda, fibras vestíbulo-fastigiales. Tercera, fibras fastigio-cerebelares, que van directas a la corteza cerebelar. Mencionamos que esta vía puede ser de 2 neuronas. 2 neuronas. Ah, entonces, esta neurona siempre termina en los núcleos vestibulares, primera. Y los núcleos vestibulares dan neuronas que se van directas hacia el flóculo o hacia el nódulo. Entonces, la vía es de 2 neuronas. Y todavía hay una vía vestibular de una sola neurona. Véanla aquí. Vengo de estos receptores, tengo mi cuerpo en el ganglio y paso directo, sin hacer relevo en los núcleos vestibulares, a nódulo y flóculos. Entonces, la vía vestibular puede ser de una sola neurona y las tenemos. ¿Que no las utilizamos? Bueno, pues no, casi nunca. Esto ya habíamos platicado, es el hacer uso de esas vías es cuando uno hace en forma repetitiva ciertos movimientos. ¿Sí? Y entonces esos movimientos se hacen automáticos, inconscientes, ¿verdad? Y pues casi perfectos, porque no perdemos tiempo. ¿Ok? Pero va a depender de esa repetición y de ese aprendizaje. Las gentes normales como yo usamos una vía vestibular de 3 neuronas, sumamente lenta para mantener el equilibrio, que no se va a comparar con un gimnasta olímpico, ¿verdad? Que tiene movimientos para ciertas actividades sumamente finos, rápidos, organizados, precisos. Bien, esa es la vía vestibular, de 1, 2 y 3 neuronas. Entonces aquí está representada
Igual, en otro esquema, a los núcleos vestibulares se comunican ambos, de derecha a izquierda, de la región. Vean el núcleo del fastigio y la corteza cerebral. ¿Ok? Pero lo que me interesa en esta clase pequeña es que se aprendan este cuadro. Ese es el verdadero sistema vestibular. Este cuadro no es más que el resumen del capítulo de sistema vestibular del Jaynes. No viene ahí, ¿ok? Pero ustedes pueden leer el capítulo, ahí tienen el Jaynes, pueden leer ese capítulo de sistema vestibular en ese libro y esto es lo que van a encontrar, ¿ok? Bien, ¿de qué se trata esto? De que yo tengo un aparato vestibular y ya vi que ese es el receptor de la información que ya platicamos y esta información es enviada a los núcleos vestibulares a través de la rama vestibular del nervio octavo. ¿Ok? La vía vestibular está en amarillo y aquí están las tres vías. Una neurona a núcleos vestibulares, otra fastigiado y otra corteza. O una a núcleos vestibulares, de núcleos vestibulares directo a corteza, la vía de dos neuronas. O la neurona que viene del aparato vestibular y se va directa a la corteza del arquicerebelo formada por el nódulo y el flóculo. ¿Ok? Esa es la vía lineal, la vía vestibular. Pero realmente, ¿qué pasa con los núcleos vestibulares? ¿Sí? Les había comentado que vivo en un piso 20. ¿Sí? Y a veces vibra. ¿Sí? A veces es imaginativo, a veces es real. ¿Sí? Y más cuando tiembla. Y entonces, fíjense, si nosotros tenemos los pies sobre la tierra y de momento se mueve tantito, ¿sí?, inmediatamente las máculas mandan la información a los núcleos vestibulares. ¿Y qué hacen los núcleos vestibulares? Pues mandan la información a tálamo. ¿Ok? Al tálamo, a los núcleos generalmente ventral, ¿sí? Puedo mandarlo al ventral posterolateral o al grupo nuclear posterior del tálamo, a núcleos posteriores. Pero lo importante es que mando esa información del movimiento del piso a tálamo. Y observen, si yo lo mando aquí al grupo nuclear posterior, inmediatamente es enviada a la corteza cerebral al área 2 o a la región 2B del área 312. Y entonces vean, para la percepción de movimiento y orientación espacial. ¿Ok? Y en el momento en que yo siento que el piso se mueve, automáticamente esa información va a llegar al área 3, se pasa al área 4 y generamos en el cuerpo una serie de movimientos para mantenernos verticales, parados ante esa vibración. Entonces, esta información de los núcleos vestibulares es sumamente importante. Primero, para mantener el equilibrio y luego para avisarle a la corteza cerebral, al área 312, en especial al área 2, al área 3, y para que se comuniquen con el área 4. ¿Ok? Y entonces ellas pues, van a hacer las respuestas necesarias a ese estímulo que está recibiendo el aparato vestibular. Bien. Los núcleos vestibulares también mandan información, vean, hacia abajo.
a dos regiones. Una región es a las astas anteriores de las regiones cervicales para que al llegar a las astas anteriores se mande la información a los músculos del cuello, principalmente trapecio, esternocleidomastoideo, y se genere algo que se llama reflejo vestíbulo cervical. Vestíbulo cervical. ¿Ok? Por el otro lado, los núcleos vestibulares pueden enviar la información a astas anteriores a través del fascículo. Estos dos se llaman fascículos vestíbulo espinales. Y si se acuerdan de clases anteriores, el fascículo vestíbulo espinal viene de los núcleos vestibulares, llega a las neuronas alfa de las astas anteriores que facilitan las acciones extensoras. Entonces, los núcleos vestibulares mandan al fascículo vestíbulo espinal a todo lo largo de la médula para activar a músculos extensores, facilitar su acción. Ya habíamos dicho en cerebelo, ¿sí? Si en este momento empieza a temblar realmente y estoy parado y todo se mueve, inmediatamente las manos van a salir dirigidas a la pared, al mueble X, para que yo me detenga. ¿Ok? Establezco reflejos extensores. ¿Para qué? Para la estabilización postural. ¿Ok? Entonces, le estoy avisando a la corteza, el piso se mueve. Y la corteza va a empezar, ¿está temblando o no está temblando? Le envío información a los músculos del cuello para la acción organizada de los movimientos de cabeza y el cuerpo. Y a todos los músculos, a todas las astas anteriores, que vayan, que manden neuronas a los músculos extensores. Por el otro lado, tengo que enviar información. Si estoy mandando información a los músculos del cuello, tengo que mandar información a todos los núcleos oculomotores. Ante cualquier movimiento que hagamos con la cabeza o con el cuerpo, los núcleos vestibulares tienen que enviar información a través de unas fibras que se llaman lemnisco, lemnisco longitudinal, no, lemnisco medial, lemnisco, ahorita les digo, se me fue. Estas fibras tienen que llegar a los núcleos oculomotores para que se muevan al compás del movimiento de cabeza. Y entonces se establece el reflejo vestíbulo ocular. Vestíbulo ocular. Se llama fascículo longitudinal medial. Longitudinal medial. ¿Ok? Todas las fibras que salen de los núcleos vestibulares se meten en este fascículo longitudinal medial y llegan a los núcleos oculomotores. Si yo en un momento dado empiezo a dar vueltas y mis ojos no siguen el movimiento, entonces voy a caer en un problema que se llama nistagmus. ¿Ok? Entonces, las afectaciones de núcleos vestibulares, núcleos oculomotores o del fascículo longitudinal medial me producen nistagmus. Y en muchos problemas de mareo, vértigo, el paciente presenta nistagmus. Y entonces nosotros estamos platicando con él y cuando él mueve los ojos,
vemos inmediatamente el fenómeno de nistagmus. ¿Qué es? Normalmente seguimos un objeto y los ojos se van moviendo junto con el objeto. Dejamos de seguirlo y los ojos regresan a su posición original. Pero el paciente que tiene nistagmus, lo que va a hacer es que va siguiendo el objeto y de momento un ojo se regresa. Y eso le produce vértigo. ¿Ok? Y nosotros podemos ver en el paciente que está presentando ese nistagmus. Vamos a saber que ese paciente realmente tiene vértigo. ¿Ok? Porque a veces llegan y no les creemos. Recuerden que todo esto, pues, yo puedo fingirlo, ¿sí? Y no hay manera de que vean si es real o no es real. Es como el paciente que llega y dice, no veo con el ojo derecho, quiere una incapacidad. Y no hay manera de que el médico sepa si realmente está viendo o no, si finge perfectamente bien. ¿Ok? Pero el nistagmus lo podemos ver. Entonces, nunca olviden las conexiones de los núcleos vestibulares con los núcleos oculomotores a través del fascículo longitudinal medial para integrar el reflejo vestíbulo ocular. ¿De acuerdo? Es sumamente importante para no perder el equilibrio, para no tener problemas de vértigo, para muchas cosas. Y esto que está en morado es sumamente importante. ¿Ok? Cuando un paciente tiene un cuadro de vértigo, en serio, a veces puede presentar un cuadro similar o a un infarto o a una enfermedad vascular, un EBC, a ese grado. ¿Sí? El paciente se siente muy mal. Y la pregunta es, ¿por qué? Simple. Este estímulo que está mandando el aparato vestibular, lo manda a los núcleos vestibulares. Y los núcleos vestibulares, ya vimos, toda la segunda neurona de todas las vías manda información a la formación reticular. O vean que la manda al núcleo de las solitario. ¿Se acuerdan? Es un núcleo visceroceptivo. Y ambos, el núcleo de la solitario o la formación reticular, tienen que enviar la información al hipotálamo. Así de simple. Y entonces el hipotálamo genera una serie de cambios, tanto respiratorios como cardiovasculares. ¿Ok? Y entonces, en muchos estados de vértigo, se presentan respuestas neurovegetativas. Taquicardia, sudoración, etc. Y entonces el paciente se siente muy mal. Y llega a su consulta sudoroso, taquicárdico, pálido, etc. Y pues claro, lo vemos, nos espantamos incluso como médicos, ¿verdad? Y ¿saben qué? Sáquenle un electro. Necesitamos ver si no se está infartando. Porque son datos típicos de una angina, de un infarto. ¿Ok? ¿Y qué fue? Pues nada más el estímulo del aparato vestibular a núcleos vestibulares y de estos a formación reticular o del núcleo de las solitario. Y estas son las respuestas de tipo hipotalámicas. ¿Queda claro? Entonces, el vértigo no nada más implica que yo no me pueda parar. No nada más implica que todo me da vueltas. No. Puede venir acompañado de infinidad de respuestas neurovegetativas, de infinidad de respuestas corticales. Recuerden que esto pasa al límbico. ¿Sí? Y en alguna ocasión me han internado por
problemas de esto, claro, uno dice, ¿para qué me llevas al hospital? Yo no quiero. Y pues la esposa dice, pues lo siento, te vas. ¿Sí? Y ahí vamos. ¿Sí? Y llegamos y pues los datos, sí, traigo dolor, me siento así, etcétera. Los otros se asustan y en urgencias pues sacan el electro y todo, y al final resulta lo que uno dijo. No tengo nada, ¿sí? Tengo un vértigo. Al final, pues el diagnóstico es vértigo, ¿sí? Y váyase para su casa. Pero las personas normales no conocen esto, ¿ok? Ustedes sí. Y espero que les sirva para que cuando ustedes tengan un paciente con vértigo, pues puedan interpretar el por qué la sintomatología tan florida de una alteración, de un proceso anormal del aparato vestibular, por todas las conexiones que se establecen. ¿Ok? Pueden entrar al Jaynes y entonces ahí van a encontrar, ¿verdad? Pues cómo, vean aquí el conducto semicircular, el utrículo, mandan información a los núcleos vestibulares y estos inmediatamente vean, por un lado, mandan información al núcleo oculomotor de un lado, ¿ya lo vieron? ¿Sí? Al núcleo motor del 3, ya, si yo voy a hacer un movimiento hacia allá, tengo que estimular por un lado al recto lateral, ¿sí? El ojo que va de este lado, y por el otro lado al núcleo motor del 3, para que ambos ojos se muevan en el mismo sentido. Entonces, hay una organización importante entre los núcleos vestibulares y los núcleos oculomotores, aquí los ven, a través de lo que se me olvidó, que era el fascículo longitudinal medial. ¿Ok? Alteraciones de este fascículo, ya les dije, el paciente va a presentar nistagmus. Y entonces el movimiento ocular es anormal de ambos ojos. ¿Sí? Aquí ven el núcleo vestibular lateral, vemos el núcleo vestibular medial, y entonces vemos que si las neuronas vienen del núcleo vestibular lateral, aquí lo ven, del núcleo vestibular inferior, vienen, bajan y forman el fascículo vestíbulo espinal lateral. ¿Qué va a hacer este fascículo? Generalmente me va a ir a neuronas alfa para controlar los músculos, ¿sí?, extensores. Si las neuronas vienen, por ejemplo, del núcleo vestibular inferior, entonces me forman el fascículo vestíbulo espinal medial. ¿Lo ven aquí? Sí. Entonces, recuerden que tengo un fascículo vestíbulo espinal lateral y vestíbulo espinal medial. ¿De dónde provienen? Pues de núcleos específicos de ese complejo vestibular. ¿A dónde van? A las astas anteriores. ¿Ok? Aquí ven ustedes las conexiones importantes de la información que llegó a los núcleos vestibulares y cómo esta información llega al tálamo. Sí. Vean, núcleo ventral posterolateral y grupo nuclear posterior, los núcleos posteriores, ¿sí? Y de ahí, ¿a dónde me voy? Pues me voy al área somestésica. Ok, vean, 3A, 2B, recuerden que quedamos que cada una de estas áreas 3, 1, 2 puede clasificarse en subáreas. ¿Ok? Pero bueno, la información llega ahí y se capta esa vibración, ese movimiento del piso. Entonces le informo lo que está pasando. Bueno, todas estas, las anteriores, son fotografías o dibujos del Jaynes. Ahí pueden, si lo leen, van a aprender mucho más, ¿ok? Que en la clase. Y lo pueden integrar en el cuadrito que les voy a mandar. Aquí ven el fascículo longitudinal medial, ¿sí? Y ven las conexiones de los núcleos vestibulares de bulbo y puente con los núcleos óculo-motores.
¿sí? Y entonces la integración que se tiene del movimiento ocular y por supuesto estos núcleos, recuerden hay vías descendentes, luego las vamos a ver en sistema motor extrapiramidal, no es tan simple como yo mando la información aquí, ¿no? Hay una retroalimentación importante en vías que van a descender y que vamos a ver en el sistema motor extrapiramidal que viene de las áreas asociativas visuales, 18, 19, principalmente también de la 17 y del área 8. Acuérdense que en el lóbulo frontal está el área 8, el área de control del movimiento ocular, es el área oculogira. Bueno, pues hay una retroalimentación importante de estas áreas hacia estos núcleos. ¿Ok? Entonces, no nada más es la información que viene de los núcleos vestibulares a ellos. También tengo una modulación importante de corteza cerebral a los núcleos oculomotores. Pero eso lo veremos en sistemas motores extrapiramidales. Bien. Quiero que pasemos a preguntas, dudas sobre estas dos vías.